Vámonos de inmediato. Hoy es 22 de febrero, es un día con muchas efemérides interesantes. Es el Día del Agrónomo en algunos países. Curiosamente, aquí nació un día como hoy uno de los más destacados agrónomos del país, que es el expresidente Hipólito Mejía. Es un día histórico para los seguidores de los grandes acontecimientos bélicos de Primera y Segunda Guerra Mundial, muy especialmente por lo que fue el inicio de la Operación Barbarroja, cuando decide la Alemania nazi invadir los territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS, todos estos temas están ahí dentro de todo ese listado de efemérides, pero el presente es también interesante, es apasionante. Y vámonos con algunas informaciones antes de entrar brevemente pues a nuestro tema de interés, porque miren, señores, terminada la campaña electoral, han anunciado, y qué bueno, algunos participantes de ella, de que ya comienzan a hacer el desmonte de su publicidad. Eso está muy bien, eso está interesante, y qué bueno que parecería pues que está haciéndolo una buena cantidad de ellos de motu propio. Eso está bien, no puede criticarse. Pero tampoco no debe obviarse que la propia ley electoral señala dentro de sus plazos, el artículo 181 dice que una parte de los fondos asignados a los partidos se retiene precisamente como una garantía de que las organizaciones políticas van a participar en el desmonte de la publicidad que genera contaminación visual. No sé hasta qué punto, ignoro, será interesante indagar, investigar, averiguar hasta qué punto se está cumpliendo esto al pie de la letra. Sería importante. Hemos visto casos como el de Diva Estacio en Santo Domingo Este, que aplaudimos, y otros más, de gente que ha dispuesto a que sus propios grupos de trabajo pues acudan a hacer esto, y eso está muy bien. Y hemos visto incluso imágenes en redes sociales de algunas organizaciones políticas que lo están haciendo. Eso es excelente, pero más allá del buen gesto, de la buena voluntad de quienes lo estén haciendo, necesitamos que la ley, que es igual para todos, pues ordene, estime que las organizaciones políticas, sobre todo aquellas a las que en teoría se les debía retener una cantidad de los aportes precisamente como garantía de que iban a participar en este desmonte. Esto es importante. Vamos a esperar a ver si se cumple. Hay otros aspectos de la ley, como los informes de ingresos y gastos, que sabemos no tenemos una cultura lamentablemente de cumplimiento en ese sentido. Ojalá que eso pueda de alguna manera cambiar, pero definitivamente, al menos si iniciamos haciéndonos cargo de la contaminación visual, más los otros aspectos que genera esa gran cantidad de publicidad que muchas veces se queda, a veces por meses, y he visto incluso en algunos casos por años, colgando, pegada de paredes, de muros y demás, definitivamente es bastante llamativa. Mire, señores, hemos visto y hemos comenzado a recibir las informaciones que surgen de la publicación del informe Barómetro de las Américas, Pulso de la Democracia en la República Dominicana, concerniente al año 2023. Hay muchos aspectos de este informe, una gran parte de este levantamiento interesante, toca temas que son muy importantes. Algunos van a ser bastante polémicos porque, sobre todo con la visión de una parte de la intelectualidad norteamericana que está ubicada en sus universidades, se le da mucha importancia al tema racial. No está mal que estos temas se toquen en el país, pero da la impresión de que algunos temas, hay que decir, pudieran estarse proyectando más bien. Pero sí hay un tema que es muy interesante y que desnuda una realidad cultural de la República Dominicana y los dominicanos, quienes habitamos este país. Ayer, de hecho, una de nuestras compañeras, alguien hablaba del sistema. Yo dentro de mí pensaba, sí, es así, es el sistema, pero el sistema son las personas. El sistema son las personas y sus costumbres. El sistema son las personas, sus costumbres y las instituciones que estas personas crean y que pueden funcionar bien o mal. Ya sea funcionar bien para poder detener un fenómeno negativo, comenzar a diluirlo en la buena educación y formación de recursos humanos, con un buen régimen de consecuencias, creando una jurisprudencia en el caso de los tribunales que vaya poco a poco generando una conciencia y, por qué no, más allá, una disuasión a quienes pudieran estar tentados a cometer actos que van en contra precisamente de los derechos de los demás. Y en el caso que concierne a la violencia, hay un elemento que curiosamente lo habíamos tocado casi de manera anecdótica y perceptiva, sin necesariamente tener datos a la mano, y era la justificación cultural de la violencia. Y aquí hay datos, señores, que horrorizan, que llaman bastante la atención con respecto a cómo una buena parte del país, de nuestra población, hombres y mujeres incluso, tienen recibos de una cultura cavernaria que justifica el uso de la violencia en casos tan
curiosamente, a lo mejor para nosotros son baladíes, para nosotros sin importancia, pero ellos entienden por su formación, por su crianza, por lo que ha sido su inserción dentro del concierto de la sociedad, que pudiera justificarla. Por ejemplo, ¿usted aprobaría que el esposo golpee a su esposa? Usted no lo aprobaría, pero lo entendería. O usted ni lo aprobaría ni lo entendería. Eso ante una infidelidad. El 33% de los encuestados dijo, yo no lo apruebo, pero lo entiendo. Detrás de ese entendimiento, entre comillas, está abierta la puerta a la justificación. Y lo digo porque entender un problema y tratar de explicarlo es cierto, no siempre es justificarlo. Nosotros mismos aquí tenemos la tarea, tenemos la responsabilidad de tratar a veces de explicar fenómenos, de comprender las motivaciones de quienes participan en esos fenómenos, sin necesariamente con esto tomar partido o ponernos del lado muchas veces de quien ejecuta, por ejemplo, la delincuencia de baja estofa, a la cual se intenta encontrar motivaciones. Sin embargo, cuando se trata de la violencia, en el caso de la mujer, que es en el enfrentamiento contra el hombre, tiende por un tema de diferencia de fuerza física, más otros aspectos culturales como son la dependencia económica, más una serie de elementos como son la justificación precisamente del hombre, como parecería ser este dato. Entonces, caramba, tiene las de perder. ¿Cómo vamos a fortalecer la cultura de denuncia? ¿Cómo va a fortalecerse la cultura de que los vecinos no dejen morir a una mujer siendo golpeada por un hombre por cualquier razón o que él entienda es válida, cuando una parte, un tercio de quienes son medidos en este barómetro de las Américas, en este informe del 2023, pudieran encontrar alguna justificación por qué esa mujer es infiel o presuntamente lo es? Porque la comprobabilidad de la infidelidad, hay que decirlo, tampoco es automática. Muchas veces un celópata necesita solo pequeños indicios, bastaría un saludo a veces para pensar y llegar a conclusiones de que su pareja le está jugando sucio, y esto entonces pudiera, en la mentalidad de quienes piensan así, justificar abusos y violencia. Pero peor todavía, yo creo que llega un índice más grande de salvajismo, de banalidad, la banalidad del mal, parafraseando a Hannah Arendt con aquel libro, un libro que muchos citan, de hecho, y de lo que trata es de cómo gente educada, alfabetizada en la Alemania de los años 30 y 40, podía, después que torturaba a presos en las cárceles, después que gaseaba judíos en los campos de exterminio, después de que maltrataba presos políticos, esa persona salía, se iba a su casa, besaba a sus hijos, los abrazaba, le contaba a la esposa cómo le había ido en el trabajo, comía, se sentaba a leer un poquito a algún filósofo y luego escuchaba una sonata, la Valquiria de Wagner, como que nada había pasado. Y Hannah Arendt tituló muy acertadamente ese texto como la banalidad del mal, ese estado de conformismo. Hay una canción de Pink Floyd que también trata de ese tema, cuando la gente se vuelve confortablemente insensible. Y definitivamente tenemos una sociedad que se ha vuelto, por lo que dicen estos datos, confortablemente insensible. ¿Cómo es posible que un 26% de las personas que se midieron, en el 23% de las mujeres que se midieron en este estudio, justificarían, entenderían violencia por descuido doméstico? Porque no trapeó, porque no barrió. La mujer dominicana, al igual que pasa en muchos otros países, todavía la que es ama de casa, la que incluso teniendo que hacer labores de hogar, más allá de hacer trabajo extra, ya sea dentro o fuera del hogar para ayudar en el sustento o conseguir el sustento, es la que carga tradicionalmente con el cuidado de los hijos. Y el cuidado de los hijos, sobre todo cuando están en edades pequeñas, que consume fuerzas, que consume horas, que consume energías, pudiera perfectamente, señores, a quien no tiene la ayuda externa de un cuidado doméstico, que es un costo, tener un descuido, señores, en cualquier tarea del hogar. Por eso al hombre dominicano debería criársele. Yo sé que en muchos casos ocurre, con tener la voluntariedad, la capacidad de poder llegar y decir, ven, yo hago esto si tú no pudiste, yo hago esto si tú no puedes, encárgate tú de los niños, ven, yo voy a ayudar con esta u otra situación. No, ven, una quinta parte, un poco más, de la mujer estaría entendiendo, comprendiendo, y esa es la puerta a la justificación. Un 33% de los hombres lo entendería, un tercio, eso es horrible, y definitivamente estamos ante cifras que deberían demostrarnos por qué hay que integrar aspectos de tolerancia, de respeto a las libertades, de desmonte de ideas que, señores, generación tras generación, a veces no solo de padres a hijos, yo agregaría que de madres a hijos y a hijas, son transmitidas
precisamente como un cuerpo de pensamiento, como un decálogo, que luego facilita cuando en la vida adulta llegan los conflictos, que llegarán, porque la vida está llena de ellos. La pregunta es cómo los resolvemos, cómo los arbitramos, cómo diluimos esos bajos instintos de reacción violenta en el conocimiento y en el criterio de que primero esta violencia no ayuda para nada, de que luego no vamos a tener un problema solucionado con un golpe, sino dos problemas. El problema que existía, cualquiera que fuese, y el problema que ha generado la agresión, que han generado los golpes, más los traumas y todos los otros aspectos que van empeorando a medida que la violencia se hace presente y rutinaria, como es el impacto a los hijos que ven al padre golpeador y a la mujer golpeada. Por no agregar, sin dudas, el daño en general a la sociedad que se hace cuando se hace rutinario, normal, natural, la agresión física. Hay sin dudas una gran cantidad de datos que pudieran generar algún tipo de observación. Y voy a cerrar diciendo de mi parte que cuando vemos este tipo de fenómenos, cuando vemos la contabilización de este tipo de fenómenos, es evidente que podemos entender por qué ocurren desgracias, ya no solamente como los feminicidios, por razones muy tontas, y muchas otras agresiones que no terminan rápidamente en fatalidad y que por lo tanto tal vez no ocupan un gran lugar en los medios y en la prensa, sino también, señores, los brutales acontecimientos que nos ha tocado vivir recientemente relacionados a los niños. Niños pequeños abusados por adultos hasta su muerte, niños pequeños abusados por adultos que aunque no llegan, tal vez, insisto, a la fatalidad, a morir, resultan altamente dañados en su psiquis, en su físico, en su amor propio, en su personalidad, en el desarrollo natural de sus capacidades por esa violencia a la que alegremente, olímpicamente le encontramos justificación, señores. Definitivamente tenemos que revisarnos, no solo por el barómetro de las Américas, el Latinobarómetro de las Américas, sino por los resultados que estamos teniendo cada día y que están saliendo en nuestros medios. Así las cosas, yo creo que es un aviso, uno más, sobre las reacciones que debemos tomar en nuestra sociedad.